Cordial saludo. Vamos a mirar los puntos de control posterior a un análisis y evaluación de los riesgos. Antes, es importante que tengamos presente las fuentes y los documentos que he tomado para el desarrollo de este tema. Voy a tocar algunos aspectos generales con respecto a puntos de control. 1. Los puntos de control aseguran que se gestionen los recursos de manera eficaz. Ejercer puntos de control también me ayuda a llevar al cumplimiento eficaz de los objetivos de la organización. Los puntos de control son un conjunto de tareas encaminadas al cumplimiento de mis objetivos del proceso y organizacionales. Y también es importante tener en cuenta que no se debe exagerar en la formulación de puntos de control para algo que no es importante. Por eso se tiene que tener en cuenta que cuando yo establezca puntos de control se le debe hacer una evaluación a cada control de tal forma que sean pertinentes, adecuados y evite desgastes institucionales. Existen dos clases de controles, unos preventivos y unos detectivos. Los preventivos están diseñados para evitar un evento no deseado en el momento que se produce. Y los detectivos son controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que se haya producido. Recuerden que los controles ayudan a la mitigación de las causas que originan los riesgos. Existen tres clases mínimos de controles. Entonces, hay unos controles de gestión, por ejemplo, algunos. Políticas claras aplicadas, seguimiento al plan estratégico y operativo, indicadores de gestión, tableros de control, seguimiento a cronogramas, evaluaciones de desempeño, indicadores de gestión, monitoreo de los riesgos. Existe otro que son los controles operativos. Algunos ejemplos de estos controles pueden ser verificaciones, listas de chequeo, niveles de autorización, procedimientos formales aplicados, pólizas, personal capacitado, aseguramiento y calidad. Y tenemos los controles legales que son normas claras y aplicables, control de términos, sanciones o penas. Los controles tienen unas características específicas que nosotros debemos de tener en cuenta. Una, por cada causa se identifica como mínimo un control. Si la causa se repite, se le genera también un control, sea el mismo o sea otro control. Puede tener uno o más controles. Los controles deben de estar muy bien diseñados, por eso existen unas técnicas de evaluación aplicables para determinar si realmente van a disminuir la probabilidad o van a disminuir el impacto. Los controles deben de ser integrales, o sea, deben de aplicar a todas las dinámicas institucionales y deben de ser adecuados no solamente al proceso, sino también a la institución. Deben de ser periódicos, se les puede establecer o se les debe establecer un periodo de ejecución y un periodo de seguimiento, por ejemplo, diario, mensual, anual, etc. Se deben de adaptar fácilmente al proceso y a la cultura institucional y de las personas. Deben de ser creativos, o sea, deben de ser significativos para el proceso. Estos también deben de ser evaluables, que era lo que comentaba anteriormente. O sea, cuando yo establezco un control, se le debe evaluar fácilmente con unas técnicas adecuadas y técnicas de tal forma de que pueda determinar que va a ser un control que mitigue el riesgo y que me lleve a cumplir el objetivo y que no sea un desgaste institucional. Que sean eficientes, o sea, que busque siempre el logro, el cumplimiento del logro del objetivo. Y que sean adecuados, que sean acordes a la tarea y que sean acordes al proceso y acordes a las dinámicas y requisitos institucionales. Existen unos pasos básicos para el diseño de un control. Una, debe tener un responsable. Ese responsable para ejecutar el control debe tener autoridad, la competencia necesaria y el conocimiento para ejercer ese control.
2, debe tener una periodicidad definida para su ejecución, o sea, lo voy a ejecutar mensual, semanal, anual, cada cuánto yo voy a ejecutar ese control. Debe tener un propósito, o sea, ¿para qué yo voy a ejercer ese control? O sea, que identifique fácilmente si me va a ayudar a prevenir las causas. Se debe establecer cómo se va a realizar la tarea, o sea, qué acciones yo voy a hacer para darle respuesta a esa tarea. Me debe indicar las observaciones o desviaciones resultantes en la ejecución del control, o sea, yo tengo unos requisitos específicos para ese control. Entonces, por ejemplo, al aplicar una lista de chequeo, ¿cumplí con todos esos requisitos o hay alguno que realmente yo ejecuté las tareas, pero ese no lo pude realizar por algún motivo? Entonces tuvo una desviación o la tarea la tuve que ajustar. También se debe determinar en su diseño la evidencia que voy a dejar y en lo posible también dejar quién va a hacerle seguimiento a esa evidencia, ojalá que sea un tercero. Es importante tener en cuenta, el control está diseñado para mitigar el riesgo. El control está diseñado y se ejecuta para mitigar el impacto del riesgo una vez se materialice. El control está diseñado y se ejecuta para mitigar la probabilidad que el riesgo se materialice. Bueno, entonces vamos ya sobre el mapa de riesgos del proceso de formación de Unicol Mayor. Entonces, quiero explicarles lo siguiente. Nosotros ya hemos pasado algunas etapas como etapa de identificación del riesgo, entonces ya identificamos los riesgos, sus causas y consecuencias. Ya le hicimos un análisis de riesgo llamado riesgo inherente, donde evaluamos y lo calificamos la probabilidad y el impacto y nos dio una zona de riesgo donde determinamos para cada uno de los riesgos esta zona en riesgo inherente. En este paso estamos estableciendo los controles, cada uno de los controles, teniendo en cuenta el diseño y su periodicidad y su ejecución. Se realizaron, se le hizo seguimiento, se controló y posteriormente, o sea, con el tiempo, según la periodicidad de los controles establecidos para cada uno de los riesgos, vengo a hacer una nueva valoración del riesgo que se llama riesgo residual, donde vuelvo a evaluar la probabilidad de ocurrencia y vuelvo a evaluar mi impacto después de haber ejercido unos controles. Por ejemplo, ejercí controles en mi riesgo 3, acá. Listo, yo ya ejercí controles, volví a evaluar con unas técnicas específicas y entonces me da que mi ocurrencia probabilidad es 1 y mi impacto es 2. Al calificarlo, entonces, de la zona de riesgo moderada, me fui a riesgo bajo. Después de que yo hago esta calificación, entonces se me establece ya un tratamiento de los riesgos a seguir, siempre buscando mitigar y disminuir el nivel del riesgo. Entonces, a cada uno de los riesgos, si ustedes se dan cuenta, se le hizo un análisis de riesgo inherente, luego se hizo una valoración y me considero y me generó un riesgo residual y en este momento estoy haciendo un tratamiento de los riesgos. Igual con mi riesgo 4, 5 y 6. Entonces, fíjense que aquí mi riesgo 4 estaba en zona de riesgo moderada y pasó a zona de riesgo bajo y yo en este momento estoy haciendo un seguimiento al tratamiento de los riesgos. En mi riesgo 5, entonces estaba en zona de riesgo alto, pasé a riesgo bajo y estoy haciendo tratamiento de riesgos. Tengo mi identificación del riesgo 6, estaba en zona de riesgo alto y luego bajé a riesgo bajo y el tratamiento. Aquí, ¿qué es importante tener en cuenta? O sea, que yo tengo que seguir ejerciendo los controles para evitar que mi riesgo aumente y que lo lleve a disminuir en mi próxima valoración y que tenga en cuenta los tratamientos. También es importante que nosotros hagamos una revisión, ya sea a nivel personal y como equipos y como programa, que de estas matrices de riesgos para ejercer controles, pues hasta donde esté mi autoridad y competencia. Y les dejo la siguiente reflexión. Estoy ejerciendo autocontroles. Yo como persona estoy ejerciendo desde cada uno de mis riesgos y la competencia que tengan ellos autocontrol. En mi programa se están dando respuesta a los controles existentes y al tratamiento de los riesgos, desde luego.
Muchas gracias.